invitación a participar en este congreso anual organizando la Federación Peruana de Abogados. Mi agradecimiento por esta invitación para de esta manera expresar, compartir las experiencias que día a día vivimos los magistrados. En este caso, en mi caso particular, bueno, en la tercera sala laboral de Lima, estamos ahí ya con el colegiado y compartir las experiencias que estamos recibiendo, que vienen respecto a problemas que han surgido desde la implementación de la virtualidad, ¿no? A partir del 15 de marzo del 2020, ¿no? Compartir las experiencias y cuáles son los temas, las innovaciones que ha generado la virtualidad, la implementación de la virtualidad con carácter obligatorio en el ámbito laboral, ¿no? El tema se denomina las nuevas perspectivas del proceso laboral a puertas de 2 años de la pandemia del COVID-19 y la virtualidad en las audiencias judiciales. Bueno, principalmente quiero rescatar 3 aspectos, ¿no? Que es importante, ¿no? La virtualidad en la realización de las audiencias. Otro tema también que está generando conflictos, ha generado conflictos, están subiendo, ahora están subiendo las apelaciones, es por la implementación también de las notificaciones a las casillas electrónicas, ¿no? Esto también es un tema importante. Hay veces por la publicación de las normas, a la poca difusión, el poco conocimiento pasan inadvertidas, ¿no? Y también otro punto importante es respecto al el, el control también en el caso de las reposiciones, ¿no? En el caso de las reposiciones de trabajadores despedidos, el control, ¿no? Se estableció un lineamiento, el lineamiento 11, ¿no? Que es necesario difundirlo porque es poco conocimiento a veces, si no hay difusión sobre esto. Bien, vamos primero como a manera de introducción, ¿no? Debemos recordar de que el, la, el estado de emergencia nacional, ¿no? Se dio el 15 de marzo del 2020, ¿no? Del año pasado, con el decreto supremo 044 de 2020 del PCM, el cual se declaró el estado de emergencia nacional y dispuso también el aislamiento social obligatorio, ¿no? Domingo 15 de marzo, lunes 16 de marzo, ya no acudimos a las labores diarias, todas las audiencias tuvieron que reprogramarse, pero como consecuencia de esto, bueno, se dieron varias disposiciones. La primera fue por 15 días, se suspendió las labores en el Poder Judicial, se dieron consecutivamente varias resoluciones que total, haciendo el recuento, se suspendieron las labores desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio del 2020, ¿no? Todo eso ha sido de manera corrida. Se suspendieron las labores efectivas en el Poder Judicial desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 30 de junio del 2020. Ahora, pero en el transcurso de eso, tenemos el 27 de abril de 2020, se emitió la resolución administrativa número 129-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. A través de esta resolución administrativa se dispuso la reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio. Se empezaron a darse las pautas en abril, 27 de abril. La primera disposición que se dio, recuerdo, fue de que se dispuso de que todos los magistrados concurran a retirar los expedientes de los juzgados, de las salas, ¿no? A retirar los expedientes que estaban pendientes o estaban pendientes de lo que eran las audiencias y los que estaban pendientes de emitir sentencias también, ¿no? Entonces se dispuso eso, que se concurra con carácter obligatorio los magistrados a retirar los expedientes físicos, ¿no? Los expedientes físicos. Bueno, en el caso en el ámbito laboral, es de conocimiento que desde septiembre de 2017 se implementó el expediente judicial electrónico, ¿no? Entonces, la mayoría de expedientes en primera instancia son físicos, son solamente expedientes de ejecución nada más. Después todos los expedientes son electrónicos, ¿no? Igualmente también en la sala, los que
todos los expedientes son electrónicos, uno que otro expediente que están, que vienen por motivos de que se casó la sentencia y se dispuso que se emita una nueva sentencia de vista, ¿no? Pero después, en la vida laboral, la mayor parte de los expedientes, es decir, hasta un 85-90% ya son expedientes electrónicos, ¿no? Eso no, como se implementó el trabajo remoto con la instalación de los VPN, ya los magistrados pudimos trabajarlos desde nuestro domicilio, tener acceso directo al sistema informático judicial, ¿no? Entonces, tenemos ahí que posteriormente, el 25 de mayo del 2020, se emitió la resolución administrativa número 157-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Esta resolución dispuso que a partir del 1 de julio del 2020 se programe las audiencias, empiecen a programarse las audiencias a partir del 17 de julio del 2020, la realización de las audiencias. O sea, dijo que a partir del 1 de julio del 2020, todos en el ámbito se aboquen a la programación de las audiencias. Todas esas audiencias que no se habían podido realizar desde marzo hasta junio, desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio, se reprogramen. Y la realización de las audiencias ya de manera virtual a partir del 17 de julio del 2020, la realización ya propiamente de las audiencias, ¿no? Entonces, ahí está el primer cambio, ¿no? Que se da, el primer cambio, la nueva situación que se presenta, ¿no? Anteriormente todos acostumbrados a ir de manera presencial a las audiencias, a las salas, en los juzgados, en las salas, de manera física, pero a partir del 17 de julio del 2020 se introdujo ya la realización de las audiencias virtuales a través del aplicativo del Google Meet, ¿no? Que es el que estamos utilizando también en esta oportunidad para esta conferencia, ¿no? Entonces, a partir del 17 de julio de 2020, la realización de las audiencias virtuales. Entonces, hay que rescatar acá que el objetivo de la implementación de estas audiencias virtuales era pues de que no se afecte la tutela jurisdiccional efectiva y el acceso a la tutela jurisdiccional, ¿no? El acceso a la tutela jurisdiccional. Caso contrario, estaría todavía paralizado ahí. Si no se hubiera implementado esto de la realización de las audiencias virtuales, estaría todavía paralizados ahí los expedientes sin poder avanzar, sin poder realizarse las audiencias correspondientes, ¿no? A mérito de las audiencias virtuales, sean de conciliación o de juzgamiento en el ámbito laboral, se ha permitido pues de que se pueda continuar con los procesos laborales. Obviamente que al inicio hubo mucha inquietud, incertidumbre, dudas de cómo iba a realizarse, pero a 2 años ya casi desde el año pasado hasta la fecha, ya se han habituado, veo que los abogados se han habituado bastantes, inclusive había algunos de que anteriormente no estaban acostumbrados al uso de estas tecnologías informáticas, pero con el tiempo veo de que ya dominan bastante lo que es las audiencias virtuales, ¿no? Ya necesariamente se han adecuado y ya conocen sobre cómo se realizan las audiencias virtuales. Sobre todo hay que tener cuidado en garantizar de contar con un internet con la conexión adecuada, ¿no? Para evitar de que haya distorsiones o problemas técnicos en la realización de la audiencia de juzgamiento, ¿no? Hay veces falla el audio o se congela por momentos la pantalla, a veces por los problemas de la tecnología, ¿no? No se encuentran en una buena ubicación, si están con una conexión directa o están con Wi-Fi, a veces falla y no se puede realizar, pero son pocas, ¿no? Las situaciones en que no hemos tenido en que no se haya podido realizar la audiencia, ¿no? Ahora, también una de las disposiciones que se dio también es de que en el caso de que
usuarios, cualquiera de las partes, no cuente con las disposiciones tecnológicas, ¿no? Tenía que comunicar al juzgado para que el juez ordene la implementación de una computadora, obviamente va a ser en el local del juzgado o en la sede correspondiente, para que la parte vaya ahí, se le implementa una computadora para que vaya y pueda realizar la audiencia de manera virtual, ¿no? Hemos tenido solamente, bueno, el nivel de la sala, desde el 2020 hasta la fecha, solamente hemos tenido un caso nada más, un caso en que hubo un litigante en que comunicó que no tenían los implementos tecnológicos para la realización de la audiencia y pidió que se le proporcionara, ¿no? Y se coordinó con la administración y le, hay una sala, ¿no? Hay una sala especial ahí implementada con computadoras para los litigantes que no tienen las condiciones técnicas para poder acceder. Entonces concurrió en la fecha que se iba a realizar la audiencia a la sede y se le dio el ambiente y participó de manera normal en la audiencia, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido un único caso, ¿no? Un único caso hemos tenido, porque generalmente ahora con la tanta tecnología que hay avanzada, inclusive por el celular se realiza, ¿no? De manera práctica, también de manera directa. Hemos tenido casos también en que, por ejemplo, casos de serenos municipales, de que han realizado las audiencias desde un vehículo, ven los serenos choferes, ¿no? Han realizado estando dentro de un vehículo, con su celular, claro, no conduciendo, ¿no? En la parte de atrás, pero lo han realizado ahí, eh, desde dentro de un vehículo, han realizado ha participado el demandante directamente, ¿no? Estuvo presente en la audiencia, ¿no? Obviamente que su abogado lo ha hecho desde su oficina, estudio, ¿no? Pero el demandante lo ha hecho de esta manera, desde un vehículo se conectó, hizo presencia y pudo responder las preguntas que se le hizo, ¿no? Ahora, una pregunta, ¿no? Que siempre se garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva con las audiencias virtuales. Bueno, considero que sí, pero siempre y cuando se observen las garantías procesales, ¿no? Como el derecho a la contradicción, a la prueba, a instancia plural y todos los componentes del debido proceso, ¿no? Ya voy a tratar más adelante el tema de las notificaciones, ¿no? De las notificaciones, que es un tema importante. Ahorita estoy dando las pautas generales como un recuento, ¿no? Ahora, ¿se vulnera el principio de inmediación? Considero que no. Con las audiencias virtuales, en las audiencias presenciales predomina la oralidad, ¿no? Y las partes, los intervinientes pueden tener contacto virtual, expresar sus agravios, sus alegatos, sus informes. Entonces, no hay una afectación al principio de inmediación desde este punto de vista. Solo habría de manera excepcional en el caso de que haya deficiencias técnicas, ¿no? Deficiencias técnicas y no se pueda establecer una conexión fluida, no se puede, a veces se escucha entrecortado por las carencias del internet, a veces, o la ubicación no se escucha entrecortado. Hemos tenido casos así, pero se han superado. ¿Por qué? Porque los usuarios, generalmente los abogados que más participan, a veces se conectan con una computadora que tiene una conexión de Wi-Fi. Cuando hay problemas tecnológicos, inmediatamente se conectan con su celular, ¿no? Y se ha logrado superar eso, ¿no? Se ha logrado superar eso. Si no, si falla uno, inmediatamente están con el celular ahí, ¿no? Entonces, esa práctica he visto en los abogados que han superado esto, ¿no? Falló el enlace por su computadora que está con Wi-Fi, inmediatamente utilizaron el celular y han podido participar con las audiencias, ¿no? Entonces, siempre y cuando no se presenten estas situaciones de dificultades o carencias técnicas, no va a haber ninguna afectación al principio de inmediación, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es un tema a que les dije que quería resaltar, ¿no? Es el tema de lo que es las notificaciones, ¿no? Ya dijimos de que el primer paso, que se dispuso la realización de las audiencias virtuales a partir del 17 de junio del 2020, ¿no?
realización de audiencias virtuales. Otra medida que se adoptó también, que ha sido bastante significativa, y esto ya se venía, bueno, a nivel de los jueces especializados en primera instancia, desde hace años ya, 2014, 2015, cuando nos reuníamos, proponíamos a la ETI, como ya todas las notificaciones se realizaban en las casillas electrónicas, ¿no? Pero hay veces había el problema con las entidades públicas por los efectos de las notificaciones. Entonces, la propuesta que hicimos hace bastantes años era de que, recuerdo 2014, 2015, era de que a nivel de la Corte se cuente con un registro de las casillas electrónicas de todas las procuradurías públicas, ¿no? De todas las procuradurías públicas. Que cada entidad, a través de la presidencia de la Corte se coordine con las entidades públicas y que cada entidad señale, indique cuál es la casilla electrónica del procurador público, ¿no? Para tenerlo como una base de datos y facilitar de esa manera las notificaciones, ¿no? Eso fue, lo conversamos, planteamos eso hace varios años, como le dije, ¿no? Pero ahora con esto de la pandemia, veo de que se llegó a implementar de manera forzosa. Por ejemplo, tenemos la resolución administrativa número 137-2020-CE-PJ, de fecha 7 de mayo del 2020. A través de esta resolución administrativa se dispuso que todas las resoluciones judiciales, sin excepción, dice, ¿no? Todas las resoluciones judiciales, sin excepción, cualquiera sea la especialidad o materia, serán notificadas en las respectivas casillas electrónicas, sin perjuicio de la forma que expresamente señale la ley. Es obligatorio el uso del sistema de notificaciones electrónicas, SINOE, así como la agenda judicial electrónica bajo responsabilidad. Todas las resoluciones judiciales, sin excepción, dice que deben notificarse a las casillas electrónicas. Aquí un cambio que se dio, ¿no? en el proceso laboral. ¿Por qué? Porque en las notificaciones de las sentencias, la nueva ley procesal de trabajo señala que la notificación se hace en estrado, ¿no? Terminada la audiencia de juzgamiento, el juez dicta su fallo y si lo reserva, dentro de 5 días, señala la fecha para la notificación de la sentencia, cita a las partes para la notificación de la sentencia, ¿no? En 5 días tienen que concurrir las partes al juzgado para que se les notifique con las sentencias, la notificación en estrado. Recuerdo que hubo un caso que se dio. ¿Qué pasó? Hubo un juzgado, esto fue antes de la pandemia, ¿no? Fue antes de la pandemia, creo que ha sido por el año 2016, 2017 más o menos. Así. Hubo un juzgado en que notificó las sentencias a las casillas electrónicas de las partes. No hizo la notificación en estrado, hizo la notificación de la sentencia a las casillas electrónicas de las partes. Las partes debidamente notificadas tomaban conocimiento y formulaban su recurso de apelación. En ningún momento decían de que no estaban bien notificadas o de que se había afectado el debido proceso, porque la ley señala que la notificación de la sentencia debe ser en estrado y no a la casilla electrónica como lo habían realizado. Ninguna de las partes dijo nada. Hicieron valer su derecho de apelación sobre el fondo, pero cuando subieron en apelación, hubo una sala laboral que declaró la nulidad de la notificación. La nulidad de la notificación. Fueron bastantes los procesos en que se declaró la nulidad de la notificación. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la nueva ley procesal de trabajo decía que la notificación de la sentencia es en estrado y se había notificado a la casilla electrónica. A pesar de que las partes no objetaron eso, inclusive había apelado, pero no sobre este punto, pero la sala declaró la nulidad de las notificaciones. Fueron bastantes los expedientes, ¿no?
nulidad de las notificaciones y regresaron nuevamente al juzgado para que cite a las partes a la notificación de la sentencia por estrado y de nuevo después interpongo su apelación y se eleve nuevamente a la sala. Se discutió bastante sobre esto. Muchos de los abogados de las partes no estuvieron de acuerdo con esto, pero decían, si nosotros en ningún momento hemos objetado la notificación de la sentencia, me notificaron a mi casilla, yo he tomado conocimiento, he hecho valer mi derecho de defensa en la apelación, ¿por qué han tenido que anular la notificación si ninguno hemos dicho nada? Esto está dilatando el proceso. Fue un caso que sucedió, ¿no? Ahora, con esto de la pandemia, entonces la innovación que trajo fue que se dispuso que todas las resoluciones judiciales, sin excepción, o sea, también las sentencias, se notifiquen a las casillas electrónicas. Las casillas electrónicas. Entonces, lo que antes esta sala consideró una afectación al debido proceso, se convirtió en algo formal, ¿no? A partir del 7 de mayo del 2020. La notificación obligatoria de todas las resoluciones, sin excepción a las casillas electrónicas, incluyendo las sentencias. Ahora, otro hecho importante también que cabe resaltar es como dije, a partir del 17 de julio se implementaron las audiencias, ¿no? Las audiencias virtuales. Pero el día 16 de julio se dio una disposición también importante, ¿no? Se dio a través de la resolución administrativa número 189 del 2020, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no? A través de esta resolución se creó el registro de casillas electrónicas institucionales. Se creó el registro de casillas electrónicas institucionales para fines de emplazamientos judiciales o citación con la demanda. Entonces, ¿qué significaba esto? De que este registro en cada corte iba a haber un registro en el cual se iban a incorporar las casillas electrónicas institucionales de todas las entidades públicas de alcance nacional o cuyo alcance incluya más de un distrito judicial. Se dispuso que las Cortes Superiores contaran con un registro distrital incorporando las casillas electrónicas de las entidades públicas de su localidad. En este caso, se dispuso que serían los presidentes de las Cortes Superiores quienes debían realizar las gestiones respectivas. Entonces, en cada corte se cuenta con un registro de las casillas electrónicas de todas las instituciones o entidades públicas a nivel nacional para efectos de agilizar las notificaciones, ¿no? También, también se dispuso, también acá otra disposición era de que las Cortes Superiores de Justicia deberían adoptar las medidas necesarias con la finalidad de ir realizando las notificaciones a las casillas electrónicas de las entidades públicas, así como de las empresas e instituciones privadas de las cuales ya se tengan datos, ¿no? ¿Qué significó esto? De que para efecto de las notificaciones se buscaba en el sistema antecedente, por ejemplo, en el caso de una empresa privada, ¿no? O una entidad pública, se buscaba por el nombre, por ejemplo, SUNAR, digamos SUNAR, ¿no? SUNAR o RENIEC, y aparecía algún antecedente, algún proceso anterior, qué casilla electrónica tenía registrada ahí. Entonces, esos, esos antecedentes generaban los datos de las casillas electrónicas de las empresas privadas y también de las entidades públicas, o sea, por disposición del Poder Judicial, se ha recopilado, se ha organizado ese registro de las casillas electrónicas de las entidades públicas, e inclusive se facultaba para, en el caso de las empresas privadas, recurrir a los datos que se tengan en el sistema integrado del Poder Judicial, ¿no? Entonces, esto ha traído, bueno, ahora a nivel de salas están subiendo, he tenido la oportunidad de conocer, el cual he sido ponente también, unos casos en que se ha cumplido con esto, ¿no? Por ejemplo,
a una empresa del Estado, una empresa estatal. Se inició un proceso y el juez hizo la notificación de la demanda a la casilla electrónica de esta empresa estatal. Ahora, el proceso continúa, se emite la sentencia y viene como un agravio el hecho de que la empresa estatal dice de que no que la notificación de la demanda y los anexos debe ser por cédula. Y otro punto es de que dice, yo nunca he dado o he señalado mi casilla electrónica en este proceso. ¿Por qué han tenido que notificarme a esa casilla si yo nunca lo he dado, nunca lo he señalado? Eso viene como agravio ahora. Yo nunca señalé esa casilla electrónica, ¿por qué me notificaron a esa casilla electrónica? Pero al momento que se apersona la empresa, señala la misma casilla electrónica a la cual se le ha notificado. O sea, lo que objeta en sí es de que porque yo no señalé, yo no indiqué mi casilla electrónica al juzgado, no tenían por qué haberme notificado esa casilla electrónica. Entonces tenemos acá esta resolución administrativa, ¿no? Esta resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la Corte también, que facultó o dispuso las notificaciones a las casillas electrónicas recurriendo a este registro de casillas electrónicas, ¿no? Inclusive en la Corte de Lima, a través de un oficio se hizo llegar a los juzgados, a las salas laborales, el listado de las casillas electrónicas, todo el listado de las casillas electrónicas que había recopilado de la base de datos. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? A veces, cuando cambian, especialmente cuando cambian de procuradores o cuando cambian de casillas electrónicas, ¿no? Hay que estar alerta a eso, ¿no? De hacerlo de conocimiento al juez, ¿no? Que es en cada proceso, porque puede traer estas complicaciones, ¿no? Ya que la Corte cuenta con un sistema de registro de casillas electrónicas y las disposiciones establecieron que se recurra a estos bases de datos y se notifique a esas casillas electrónicas con la finalidad de agilizar el proceso, ¿no? Porque en plena pandemia, la cuarentena, no se podía realizar las notificaciones de manera física, ¿no? Física, bueno, es importante. Ahora, otro punto, en cuanto a eso, bueno, en algunos casos hemos determinado pues de que no ha habido ninguna afectación al derecho de defensa de las partes, ¿no? Se le notificó bien en la casilla electrónica, inclusive cuando se apersona el proceso, señala esa misma casilla electrónica, entonces está convalidado la notificación, no ha habido ninguna afectación al derecho de defensa, pero ha habido sí, otros casos en los cuales se ha determinado de que se notificó solo la resolución, el auto admisorio, nada más los anexos de la demanda no se adjuntaron, no se adjuntaron. Entonces, ahí sí ha habido una afectación al derecho de defensa necesariamente, pues hay un vicio que acarrea la nulidad de esa notificación, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Cada circunstancia, cada que se dé, ¿no? En algunos casos habrá afectación, en otros no habrá afectación, ¿no? Ahora, otra disposición también que se dio en la pandemia es el llamado lineamiento 11, ¿no? El llamado lineamiento 11. Así lo conocemos nosotros, ¿no? El lineamiento 11. Esto se dio a través de la resolución administrativa número 437 del 2020 de la Corte Superior de Justicia del Lima, ¿no? Fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el 31 de diciembre del 2020, ¿no? ¿En qué consiste este lineamiento 11, ¿no? El lineamiento 11. Antes de la pandemia, cuando se ordenaba la reposición de un trabajador despedido, lo normal era de que la reposición se haga con la participación
de actos externos, ¿no? La secretaria de actos externos, ¿no? Se coordinaba la fecha, iba secretaria de actos externos a realizar la reposición y levantar el acta de la reposición. Pero por motivos de la pandemia, ello ya no podía ser así, de manera presencial. Entonces se dispuso, se dio este lineamiento 11, que le digo, ¿no? Con la finalidad de, a través de este lineamiento 11, se dictaron unas pautas para la supervisión del cumplimiento de las sentencias o medidas cautelares que ordenan la reposición de trabajadores a sus centros laborales, emitidos por los órganos jurisdiccionales que tramitan procesos con la nueva ley procesal del trabajo, ¿ya? Solo para el ámbito laboral, la nueva ley procesal del trabajo. En el caso, ¿en qué consiste este lineamiento, no? Entonces, consiste de que en el caso de que se ordene la reposición de un trabajador y la parte demandada no cumpla, el juez tiene que ordenar la realización de una audiencia virtual de supervisión con la finalidad de ejecutar la reposición del trabajador. Es decir, que el juez va a citar a las partes para la realización de una audiencia virtual en la cual se va a realizar la reposición del trabajador de manera virtual. ¿Sí? Interesante, ¿no? Antes era el de actos externos que tenía que constituirse de manera física. En este caso va a ser de manera virtual con la participación del juez. El juez convoca a la audiencia de supervisión virtual, así se llama, ¿no? Audiencia de supervisión virtual para efectos de que se ejecute la reposición del trabajador. Entonces, ¿cómo se realiza esto, no? Se citan las partes para la audiencia, se les envía el link, entonces estará el representante de la empresa, obviamente tiene que ser la empresa, y el trabajador también participará ahí en esa oportunidad, de ser posible, ¿no? En caso también se puede realizar de manera virtual. Lo importante es que queda sentada en el acta de que se está cumpliendo con la reincorporación. Esto es el lineamiento número 11 del 2020, ¿no? Cuando se implementó, bueno, el Poder Judicial fue bastante exigente en que los jueces cumplieran con esto, ¿no? Inclusive el órgano de control estuvo supervisando constantemente de que se cumpliera con este lineamiento. Y sobre todo en la parte resolutiva de la sentencia debería disponerse de que al momento de procederse a la ejecución de la reincorporación del demandante, el juez convoque a una diligencia de supervisión virtual cuando no se ejecute la reposición del trabajador, con la finalidad de dar cumplimiento a este lineamiento 11 del 2020, ¿no? Interesante me parece esta medida que se adoptó con la finalidad, pues, de no afectar el debido proceso, ¿no? Bueno, después de estas pequeñas experiencias que les estoy comentando, yo considero de que la manera de conclusión podemos decir de que el sistema de audiencias virtuales, con la implementación del sistema de audiencias virtuales en el ámbito laboral, se ha buscado garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, obviamente, ¿no? También podemos decir de que el sistema de audiencias virtuales resulta ser compatible con los principios de oralidad, inmediación y contradicción, obviamente, ¿no? Porque en las audiencias virtuales, cuando se reúnen las condiciones técnicas necesarias, los abogados pueden expresar de manera oral sus informes, hacer sus contradictorios, sus réplicas, sus dúplicas, necesario, ¿no? Si consideran también, puede tener un contacto directo con las partes de manera virtual, no hay ninguna afectación al principio de oralidad, inmediación y de contradicción. También considero de que
la utilización de la virtualidad en el proceso laboral podría resultar lesiva de la tutela jurisdiccional efectiva y del debido proceso debido a limitaciones de acceso tecnológico o electrónico, ¿no? Como les dije, hay circunstancias en que se dan problemas de conexión, entonces eso sí podría traer consecuencias de que afecten al debido proceso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que en una audiencia de juzgamiento no haya una conexión fluida y se le esté preguntando o tomando declaraciones a las partes, sin embargo, el problema de la fluidez no se pueda escuchar o entender lo que se está diciendo, y cuando esta declaración es importante para decidir el caso, ¿cómo vamos a tomar esa declaración si no se entiende o no se pudo expresar de manera fluida, correcta, ¿no? Entonces, estas deficiencias tecnológicas pueden traer una afectación al debido proceso, ¿no? Las declaraciones de testigos también, que no se puede escuchar de manera fluida qué es lo que está diciendo el testigo, o al otro lado tampoco no escuchan bien qué es lo que se les está preguntando, ¿no? Esas limitaciones tecnológicas pueden traer afectaciones o afectar el debido proceso también, ¿no? Considero, ¿no? Bien, estas son las experiencias que quería compartirles. No sé si tienen alguna pregunta o algo que hacer, estaría apto para responderles, ¿no? Un agradecimiento al doctor y juez Boris Fausto Cárdenas por esta importante exposición. Es cierto, es un problema para los miles de casos estancados en el Poder Judicial. Si ya en situaciones normales la carga procesal resulta ser muy larga y lenta, imagínense, ¿no? En este periodo de crisis sanitaria. De ahí el papel que cumple las audiencias virtuales, tanto positivos en unos casos como negativos en otros, como ya lo expresó el doctor Boris. Este tema es muy preocupante para todas aquellas personas naturales y jurídicas que esperan pues la reprogramación y seguimiento de sus casos. Nuevamente el agradecimiento al doctor por su importante y oportunos aportes en esta materia.